esta videoconferencia. Primero que todo, quiero que todos reciban un cordial saludo. Les habla la doctora Isabela Sánchez, seré la moderadora durante el día de hoy. Primero que todo, quiero saludar a las autoridades presentes, al doctor Miguel García, decano de posgrado, al doctor Sergio Arias, coordinador del programa de doctorado, a nuestro invitado el día de hoy, el doctor Martín Aiello. Quiero darle la bienvenida a todos los estudiantes de esta primera corte. Es para ustedes esta videoconferencia, esta actividad especial organizada para el día de hoy, titulada Panorama y tendencias del aseguramiento de la calidad en la educación superior en América Latina. Desafíos para la evaluación y la gestión de las instituciones a cargo del doctor Martín Aiello. El orden del programa es el siguiente. Escucharemos las palabras de bienvenida del doctor Miguel García, decano de posgrado. Posteriormente nos hablará el doctor Sergio Arias, coordinador del programa del doctorado. Luego de su salutación, daremos oportunidad a la videoconferencia del doctor Martín Aiello. Y para finalizar, tendremos la sesión de preguntas en donde los estudiantes de la primera corte y demás invitados podrán participar. Por favor, les agradecemos mantener sus micrófonos apagados para poder dar inicio. Bienvenidos nuevamente. Y vamos a escuchar las palabras del doctor Miguel García, decano del posgrado. Adelante, doctor, le escuchamos. Permiso, doctor Miguel, su micrófono está en silencio. Si por favor lo puede activar para escucharle. Activándolo. Ok. ¿Ya sí me escuchan, por favor? Profesora Isbelia. Sí, señora, así es. Ok, muy agradecido. No, primero agradecer a Dios por esta excelente oportunidad que nos está dando de iniciar la parte, el preámbulo a la parte académica del doctorado de gerencia educativa, gerencia de evaluación empresarial y evaluativa y educativa, con esta magistral conferencia por parte del doctor Martín Aiello, a quien le agradecemos enormemente la voluntad que ha tenido de disertar en la mañana de hoy con el tema tan de actualidad y muy pertinente que es el panorama y tendencias del aseguramiento de la calidad de educación superior en América Latina, desafío para la evaluación y la gestión de las instituciones. También pues agradecer a todos los participantes del doctorado por habernos seleccionado a nosotros como su casa de estudios de quinto nivel. No me queda más sino que agradecer la atención del doctor Martín por esta aceptación a esta conferencia de hoy. De mi parte, pues, que tengan mucho éxito, bienvenidos todos y los dejo en el derecho de la palabra a quien continúa. Adelante, profesora Isbelia. Gracias a usted también por haber aceptado ser la persona que nos dirija hoy la conferencia. Muchas gracias por sus palabras, doctor Miguel. Vamos a escuchar ahora al doctor Sergio Arias, coordinador del programa del doctorado. Doctor, adelante. Buenos días, doctor Miguel García, decano de posgrado, doctor Martín Aiello, nuestro conferencista, compañeros de la comisión, miembros del personal del decanato de posgrado y nuestros estudiantes. Bienvenido a todos, especialmente al doctor Martín Aiello. Es un honor tenerlo como nuestro primer conferencista en este primer doctorado, como lo llama la gente del decanato, con sello UNED. Es decir, que aparte que va a ser nuestro primer conferencista, pues
este es el primer doctorado que va a dictar la Universidad Nacional Federal del Táchira, doctor Martín Ayelo. Y de verdad, conociendo su trayectoria, no solamente en Argentina, sino en Latinoamérica y parte de Europa, en cuanto a lo que es la gestión, lo que es la evaluación y sobre todo la evaluación institucional, de verdad que más que acertada, pues es un honor, como lo dije anteriormente, contar con su presencia en esta disertación que hará con los estudiantes y con las demás personas que estamos acá en este espacio y que servirá de ese preámbulo para la primera asignatura. Bienvenido, doctor Martín Ayelo. Gracias, doctor Isbelia, por la palabra. Gracias a usted, doctor Sergio, por sus palabras de bienvenida. Bueno, vamos entonces ahora a dar inicio a la videoconferencia titulada Panoramas y tendencias del aseguramiento de la calidad en la educación superior en América Latina. Desafíos para la evaluación y la gestión de las instituciones a cargo del doctor Martín Ayelo. Antes les voy a leer previamente un poco el currículo de nuestro invitado del día de hoy. El doctor Martín Ayelo es licenciado en Sociología de la Universidad de Buenos Aires, con diploma en Estudios Avanzados de la Universidad de Barcelona. Doctor por la Universidad de Barcelona, España, con la tesis doctoral titulada El impacto de la evaluación institucional en la cultura académica de los profesores de la Universidad de Barcelona. Además, tiene formación en educación a distancia, en difusión científica, y tiene la categoría más alta en el programa de incentivos del Ministerio de Educación de Argentina. Es profesor titular, investigador y docente de posgrado del Núcleo Interdisciplinario de Formación y Estudios para el Desarrollo de la Educación, NIFEDE, con el seminario de posgrado sobre gestión y evaluación de instituciones educativas. Director de la maestría y el doctorado en educación superior en el marco de la Cátedra UNESCO, Historia y Futuro de la Educación Superior. Profesor titular de la Universidad de Palermo y de asignaturas de pregrado y posgrado de la Universidad Tecnológica Nacional y de la Universidad Nacional de Jujuy, Uruguay. Ha tenido cargos gerenciales importantes en universidades, ha sido consultor y asesor de acreditación institucional, de proyectos institucionales y programas de formación de gerentes. Es miembro de diversos comités editoriales de revistas científicas. Además, ha publicado artículos, libros y otros trabajos en relación al uso de tecnologías digitales en educación, evaluación de programas e instituciones educativas y en la formación de investigadores en dichos campos. Ha recibido financiamiento en ciencia y tecnología en numerosos proyectos ID y para finalizar es miembro de redes temáticas y asociaciones de carácter nacional e internacional. Así que muchas gracias por su intervención. Doctor, le damos la bienvenida y le escuchamos. Bueno, muchas gracias, Isabela. Espero que se me escuche bien. Sí, se escucha muy bien. Parte de la situación de salud pública que estamos viviendo, que tiene algún aspecto positivo que, bueno, hemos podido explorar más libremente vínculos internacionales y espacios como estos. Para mí, le agradezco tanto al doctor García como al doctor Arias la invitación. Es un orgullo estar, digamos, en el primer evento del doctorado de la UMED, y también agradezco a la doctora Peñalosa por haber hecho el contacto para este evento. Dicho esto, entiendo, digamos, el orgullo de poder estar acá. Voy a tratar de compartir mi presentación no sé si estoy habilitado, sí. ¿Están viendo o no? Aún no. Entonces, ahí están viendo, ¿no? Así es, está próximo a presentarse. Bien. Repito, es un honor poder estar aquí en este primer evento del doctorado. Trataré de, digamos, hacer una exposición
40 minutos, si es algo más ustedes me avisan, o si hay alguna duda durante mi exposición, me interrumpen tranquilamente. La idea es poder vincular en parte uno de los campos principales del cual yo me he desarrollado en los últimos 20 años, 20 y tantos años, en digamos, una perspectiva más de América Latina, digamos, el conocimiento del sistema universitario venezolano no es que lo desconozca, pero es más bien superficial en relación a otros sistemas que he trabajado y he participado o he conocido más profundamente, pero para poder englobar y para poder también entender ciertas dimensiones de la investigación y la práctica profesional en gestión de la calidad vinculada con la especificidad del doctorado, que es la gestión tanto evaluativa, tecnológica, como empresaria y educativa, específicamente en las instituciones de educación superior, en mi caso, ¿no? Y poder vincular este desarrollo con, entiendo, la temática del doctorado y también la idea de que el doctorado es un espacio donde no solamente se forma el conocimiento, sino se forma a investigadores sobre ese espacio del conocimiento, por lo tanto veremos ciertos aspectos vinculados con eso también. Traté de dividir conceptualmente la presentación en 5 abordajes, ¿no? Una introducción a cómo comienza la evaluación universitaria vinculada con la gestión de la educación superior en América Latina, qué orígenes tiene y cuáles son las primeras experiencias. Haremos una pequeña mención también a Venezuela. Para entender qué implica posteriormente en aspectos tanto políticos como conceptuales de lo que es el aseguramiento de la calidad, y eso cómo se vincula con la gestión de las instituciones. Posteriormente, vincular ese aspecto conceptual con cómo se produce la información. Y eso tiene estrictamente vinculación con, digamos, con la complejidad de los estudios de doctorado, ¿no? Esta visión no solamente de qué tipo de información se produce y se utiliza, los procesos de evaluación se hacen a partir de producción sistemática de información, sino también qué modelos de ciencia hay detrás de esa producción de conocimiento. Hacer una descripción posteriormente de cuál es la situación, vinculada también a los desafíos, a cómo impacta los sistemas de evaluación y aseguramiento de la calidad en la gestión de las instituciones, y posteriormente, también como debate y como cuestiones de apertura, ciertas conclusiones y ciertos desafíos que se pueden plantear al respecto, y temas, a su vez, que están menos estudiados y por lo tanto puede ser que algún doctorando pueda decidir o afrontar el desafío de abordarlo, digamos, ¿no? Y también puede ser interesante para aquellos que van a comenzar a hacer el doctorado. En relación al surgimiento, a este primer aspecto que mencionábamos, podríamos dividirlo en 2 aspectos, ¿no? Primero, orígenes internacionales. Normalmente estamos en un área, digamos, de producción del conocimiento periférica, digamos, en relación a los países centrales, por lo tanto, la mayoría de nuestras políticas públicas tiene en general algún vínculo con otro sistema universitario que antes ha comenzado, básicamente Estados Unidos o Europa, y posteriormente también las primeras experiencias que hubo en América Latina relacionadas con esto. Es muy importante, esto mucho no se remarca cuando se estudia en América Latina los temas de aseguramiento de la calidad, pero creo que es muy importante diferenciar 2 orígenes internacionales distintos. Por un lado, la tradición norteamericana, digo norteamericana, no estadounidense, porque también afecta básicamente a Canadá, de evaluación y acreditación universitaria, que tiene mucha tradición en el siglo XX. Obviamente más en la segunda mitad del siglo XX, pero tiene mucha tradición, a diferencia de lo que pasa
en Europa y en el resto de América. Esta tradición se basa también en que los sistemas norteamericanos son sistemas con mucha autonomía de las instituciones, digamos, que incluso el canadiense durante mucho tiempo se dudaba si era un sistema universitario o eran distintas universidades que ofrecían formación, investigación y títulos universitarios. Y, por lo tanto, se requería un tipo de articulación de estas universidades para generar, desde visiones distintas, incluso del derecho. Uno puede ver que si uno revisa un título universitario de Estados Unidos, lo da vuelta, no encuentra ningún sello o timbre del Ministerio de Educación. ¿Sí? Eso habla de esta descentralización en nuestras tradiciones latinoamericanas. Nuestros títulos no tienen valor si no están avalados por el Ministerio de Educación, ¿no? O de universidades, el que correspondan. Y entonces, eso es un indicador de esta descentralización del sistema, y la evaluación y la acreditación universitaria comenzaron a ser un instrumento y una estrategia para articular el sistema, ¿no? Y básicamente a partir de dos estrategias, una estrategia vinculada con la asociación de universidades, digamos, las universidades que evalúan, digamos, las organizaciones o agencias que evalúan las universidades en Estados Unidos, generalmente son asociaciones de college o de universidades regionales, ¿no? Del noreste, del sureste, del sur, etcétera, etcétera, de distintas regiones de los Estados Unidos, por un lado, ¿no? Y por otro lado, ustedes saben que, a diferencia de muchos de los sistemas de América Latina, los sistemas americanos, los títulos no tienen validez profesional, quiere decir que son títulos eminentemente académicos, por lo tanto, para uno practicar la profesión por la cual fue formada la universidad, tiene que pasar, rendir, o sea, un examen, ¿no? De habilitación profesional. Y esos exámenes de habilitación profesional lo daban las comunidades profesionales, ¿no? Los tomaban, los administraban las comunidades profesionales. A partir de ese vínculo entre las comunidades profesionales y los académicos, también, no de la asociación de instituciones, sino de la asociación más bien disciplinaria, de grupos disciplinares, comenzaron a aparecer también la acreditación de programas disciplinares universitarios, ¿no? Y eso fue un desarrollo que se dio sobre todo en Estados Unidos en la segunda mitad del siglo XX, y que es uno de los orígenes de la evaluación y el aseguramiento de la calidad en la educación superior en América Latina, vinculado con esta necesidad de instrumentos que trasciendan la dispersión del sistema y sirvan para articular el sistema. La mayoría de ellos no son obligatorios, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, si uno no tiene un programa acreditado o una institución no está evaluada adecuadamente, puede ser que el gobierno federal no beque a estudiantes para esa institución, o no otorgue fondos de investigación, etcétera, etcétera. Para la gestión, que esto es algo importante para los estudiantes del doctorado, para la gestión, esto ha llegado a que las instituciones universitarias han creado unidades de investigación institucional, ¿no? Investigación institucional que generan, incluso hay asociaciones en Estados Unidos de Institutional Research, ¿no? Que generan información sistemática tanto para las acreditaciones como para la evaluación de las universidades y posteriormente para la planificación estratégica o la gestión institucional, ¿no? Pero ese es uno de los grandes efectos que ha tenido en la gestión de las universidades, el organigrama de las universidades y de las instituciones de educación superior. Otro origen internacional ha sido, digamos, más vinculado sobre todo en el campo de Sudamérica y de los sistemas universitarios de Sudamérica. Ustedes saben que hay distintas formas de categorizar
sistemas universitarios, pero los sistemas de educación superior también se dividen según su tradición, ¿no? Tradición más anglosajona o europea, y los europeos, digamos, sobre todo hay un modelo continental Humboldtiano, alemán, a partir de la creación de Humboldt de la Universidad Libre de Berlín, que influyó mucho en Sudamérica con su modelo universitario de facultades y de cátedras. Y ese modelo influyó mucho, sobre todo en los países de Sudamérica, diríamos en Argentina, Chile, Uruguay, Perú y Paraguay. En parte en Brasil, pero ustedes saben que en Brasil el sistema universitario es relativamente nuevo, porque la educación superior en Brasil estaba a cargo de jesuitas, y por lo tanto los jesuitas durante mucho tiempo no pudieron hacer, digamos, tener la habilitación universitaria. Incluso muchas universidades en la colonia latinoamericana eran jesuitas y después fueron expulsados, digamos. Es el caso de la primera universidad en Argentina, que es la Universidad de Córdoba. Pero la primera universidad brasileña, como universidad, es de la segunda década del siglo XX. O sea que el sistema universitario brasileño tiene 100 años. A diferencia de por ejemplo, creo que apenas pasados 50 años que Colón llegara a República Dominicana, ya existía una universidad, ¿no? Ya se había creado la primera universidad de América Latina, o sea que en el siglo XVI, digamos, ¿no? 400 años antes. Entonces, a diferencia de Brasil, que tiene un modelo que asumió sobre todo a partir del año 60, un modelo departamental más parecido al modelo americano y centrado en la investigación, el resto de los sistemas de América del Sur tienen un modelo o tenían un modelo más vinculado con el modelo Humboldtiano europeo, y por lo tanto muchos de estos orígenes influyeron a partir de la década del 80 en cómo cambió la política de educación superior y la política universitaria. Y esto está llegado con lo que un autor clásico europeo que se llama, de la educación superior, se llama Gounives, mencionó la crisis del Estado benefactor y la aparición del Estado evaluador, digamos. A fines de los 70, producto en parte de la crisis del petróleo, Argentina no es un país petrolero como Venezuela, aunque tiene producción, pero ustedes sabrán mucho mejor de lo que les interesa la historia económica y política, de lo que fue en los 70 la crisis del petróleo, y por lo tanto, cómo impactó en ciertas economías desarrolladas, sobre todo a partir de la Segunda Guerra Mundial en Europa, que habían desarrollado, digamos, mucho su Estado y su política pública, sobre todo en dos campos principales, que era salud y educación. Esa crisis de fines de los 70 llegó a replantear los modelos de Estado, y por lo tanto que el Estado se retirase en parte de todos esos espacios, pero mantuviera el control a distancia a partir de lo que se llama la evaluación de esos servicios públicos o de esos derechos públicos, depende cómo uno lo quiera conceptualizar. Y ese es el otro origen, ¿no? Cómo el Estado empieza por otro lado, combinado con estrategias de desarrollo de lo que llama la nueva gestión pública y la planificación estratégica, el desarrollo de nuevas estrategias de planificación pública que indicaban también que los niveles de planificación y gestión se descentralizaban a unidades menores de los ministerios públicos, y por lo tanto había una combinación entre el retiro del Estado de ciertas presencia, de omnipresencia en lo educativo y de salud, y a su vez capacidad de organismos, ya sea privados o de los mismos organismos públicos, digamos instituciones, escuelas, universidades, hospitales en otro caso también, para poder plantear sus propias estrategias de desarrollo institucional, ¿no? Y cómo este doble juego empezó a desarrollar, por ejemplo, planificaciones estratégicas, y entonces ahí es claro, y eso es algo importante también conceptualmente para la temática del doctorado, cómo la evaluación y el aseguramiento de la calidad viene de la mano también de nuevas formas de gestión y de management público y de las políticas de planificación estratégica. En este concepto podemos ver que, bueno, obviamente creo que
que conocen el sistema universitario venezolano sabrán mejor que yo, ciertas experiencias, creo que la más importante o que la más duradera fue, digamos, de fines de los 80 y principios de los 90 en Venezuela fue el sistema de acreditación de estudios de posgrado, ¿no? Que acreditó bastantes programas de posgrado. Y en el resto de América Latina hubo experiencias nacionales, por ejemplo en México es un sistema muy importante por la antigüedad, por el tamaño, pero también por su cercanía con Estados Unidos y por su integración al mercado, y la evaluación jugó un papel en eso, al mercado común de América del Norte. Y Chile, perdón, en ese marco México había desarrollado su Comisión Nacional de Evaluación de la Educación Superior, ¿no? Ya en el año 90. En Brasil, esta reforma que hicieron los militares de los 60, que eran, digamos, con este modernismo autoritario de los militares de los 60 en Brasil, reformaron la universidad, la orientaron al modelo departamental, con mucha influencia de la promoción de la investigación, ese modelo departamental, y por lo tanto y el desarrollo temprano del posgrado, a diferencia de otros sistemas universitarios en América Latina. Y por lo tanto, ya en los 80 se creó la Coordinación de Perfeccionamiento del Personal de Nivel Superior, que en Sudamérica y en Mercosur conocemos muy bien como CAPES, y que a fines de los 80 y principios de los 90, similar al sistema venezolano, comenzó a acreditar programas académicos. Brasil tiene programas académicos de posgrado, divide entre programas académicos y programas profesionales, ¿no? Lo que se llaman stricto sensu a los académicos y lato sensu a los profesionales. Brasil hasta ahora, y desde ese momento, acredita programas académicos de posgrado, no profesionales, que sería más formación permanente, digamos, ¿no? No está tan regulado por este sistema. Pero en paralelo, unos años después, también desarrolló lo que era el PAYUB, a cargo de uno de los expertos, de los mayores expertos, a los que interesa el tema, sobre evaluación institucional en América Latina, que es José Díaz Sobrino, que incluso tiene una revista, o ha dirigido una revista muy importante en el campo en América Latina, se llama Avalazón, ¿no? Que promovía otro modelo distinto de gestión de la calidad y de la evaluación de las instituciones de educación superior basado en evaluaciones institucionales, ¿no? Al oeste de Venezuela, en Colombia creó ya el Sistema Nacional de Acreditación Nacional y el Consejo de Acreditación Nacional en 92, todavía se mantiene con ciertos cambios, hace unos años hubo bastantes cambios, ya podemos explicar cómo funciona en parte la especificidad del sistema colombiano. En Argentina, en los 90 hubo las primeras evaluaciones institucionales, se creó con fondos del Banco Mundial una comisión de acreditación de posgrado, y posteriormente estas actividades se integraron a una ley, que fue la Ley de Educación Superior, a diferencia de Venezuela, que digamos, la ley de los 70, Argentina no tenía hasta este momento una ley de todo el sistema de educación superior, y fue muy discutida, pero se sancionó en el año 95 una ley que todavía sigue vigente en muchos de sus artículos, fueron reformando solamente algunos, que creó la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria, que ya veremos después lo que hace, que se llama CONEAU, digamos. Lo que podemos ver en América Latina también es que hay, sobre todo en los 90, hay una serie de leyes que vinculan el aseguramiento de la calidad con las universidades, digamos, son leyes específicamente para eso, o leyes generales que incorporan capítulos para eso, pero hay una presencia bastante común dentro de América Latina sobre esto, y a su vez generan una figura que es nueva también, que es lo que técnicamente en el campo se llama agencia, por más que en algunos lugares se llama comisión o consejos, que es este organismo, normalmente es un organismo público pero descentralizado, no siempre, pero vamos a ver también, que es aquel organismo que lleva adelante o coordina los procesos de evaluación, acreditación o aseguramiento de la calidad, ¿no? En la mayoría de los países ya existe ese organismo, con algunas excepciones, pero en general existen ese o varios organismos vinculados con.
Ahora bien, ¿cómo empezamos a organizar y justificar conceptualmente estos fenómenos vinculados con el aseguramiento de la calidad? Digamos, uno entiende que cuando está en un espacio de discusión, de reflexión, de doctorado, uno tiene que no solamente discutir hechos, sino también aspectos políticos conceptuales vinculados con estos hechos, y trataremos de abordarlo. Por un lado, un aspecto muy importante que tiene que ver con esta evolución de las políticas públicas es el surgimiento de una nueva forma de regulación. O sea, el Estado evaluador lo que trae es una nueva forma de control, como decíamos anteriormente, a partir de los españoles dirían el mando a distancia, ¿no? O sea, al retirarse de ciertas actividades, pero mantener la función evaluativa, el Estado podía, digamos, comandar a distancia los procesos universitarios a partir de un tipo de evaluación ex post. ¿Qué significa esto? Antes el Estado no evaluaba, sobre todo en América Latina y en Europa sí. ¿Qué quiere decir? Si yo tenía que, incluso actualmente, si yo tengo que habilitar un programa de doctorado, un programa de pregrado, una institución, en muchos sistemas tengo que pasar por un proceso previo de autorización por parte del Estado, ¿no? Sin embargo, la evaluación del aseguramiento de la calidad es algo distinto. Es un proceso que técnicamente se llama ex post, es decir, que no es de habilitación, sino que es a posterior del comienzo de las actividades, ¿no? A veces es anterior y posterior también, digamos. Y eso incorpora dimensiones de proceso y de resultado. Y a su vez, los juicios emitidos en estas evaluaciones ex post no son eternos, digamos. Su validez no es permanente, sino que esa validez tiene una temporalidad. Por lo tanto, la evaluación es cíclica. Cuando esa validez, esa temporalidad se consume, uno tiene que volver a ser evaluado, o el Estado debe volver, o la agencia debe volver a ser evaluada y genera ciclos de evaluación, ¿no? Esto es relativamente nuevo a partir de la segunda mitad de los 80 y los 90. Cuando nosotros estudiábamos nuestra carrera de pregrado, digo yo, por mi edad, no existía, al menos en Argentina. Por otro lado, también hay ciertas tendencias políticas, estas tendencias que mencionamos anteriormente, sobre todo en Europa, y que llegan a América Latina en los 90, que es que promover que ciertos criterios de mercado sean los que orienten la distribución de bienes públicos. Por lo tanto, tanto el sector privado de educación superior como el sector público debería orientarse a criterios no tradicionales, de planificación tradicional, centralizada, sino de productividad y demás, como serían las tendencias de criterios de mercado, digamos, ¿no? Y eso también hace que, por un lado, necesiten más autonomía, pero por otro lado, tengan que ser controlados. Y un aspecto muy importante tiene que ver con el cambio en la constitución de nuestros sistemas de educación superior. También entre fines de los 80, principios de los 90 y la primera década de este siglo, hay un aumento de la diversidad del sistema. Ya sea en la cantidad de instituciones, ¿no? Creo que Venezuela era similar a Argentina, teníamos pocas instituciones públicas y ahora, digamos, hay una diversidad de instituciones por tipo de gestión, en muchas más universidades privadas que hace 20, 30 años, pero a su vez también hay una diversidad de instituciones dentro del campo, digamos, del sector público de instituciones de gestión pública, ¿no? Entonces, uno encuentra ahí también una diversidad de instituciones, ya sea por el tipo de gestión, por las funciones, por el tamaño, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados a las universidades muy grandes, ¿no? La Universidad de Buenos Aires, la Central, ¿no? De Venezuela, la UNAM, las grandes universidades de las grandes ciudades de Brasil, la Universidad de la República en Uruguay, se llaman mega universidades, se llaman algunos. Y ahora hay distintos tipos de tamaños, de tradiciones, de experiencias, y por lo tanto, duda también sobre el piso o la calidad mínima de esas instituciones, y por lo tanto, una necesidad de evaluar para asegurar
cierta calidad mínima en la institución. Y producto de esta intervención, de este nuevo rol del Estado, de esta nueva forma de control o rendición de cuentas que plantea el Estado, hay una tensión muy importante entre estos procesos de evaluación, si están comandados por el Estado más todavía, y las autonomías de las instituciones y los académicos que son parte fundamental de la vida universitaria, sobre todo, más que de todo el sistema de educación superior, sino sobre todo del campo universitario, y que en algunos sistemas o en algunos países está incluso digamos, incorporado en las constituciones. Por lo tanto, eso es una tensión que se genera permanentemente dentro del campo universitario en el país. Cuando uno analiza o quiere desarrollar un proceso analítico sobre cómo se desarrollan estos procesos de aseguramiento de la calidad y evaluación dentro de las instituciones educativas, uno debería preguntarse al menos ciertas preguntas. Una es, ¿cuál es la finalidad principal del proceso? Entonces, eso difiere no solamente en su diseño, sino en cómo se gestiona el proceso, ¿no? Si la finalidad es para la mejora de las instituciones, más asociada con todas estas políticas de planificación estratégica de las instituciones y de mejora. Si es para el control estatal o disciplinario de un programa o de las instituciones, si es para informar o si es para organizar sistemas de categorías entre programas, instituciones, que son algunas de las finalidades que tienen estos procesos de aseguramiento de la calidad. Por otro lado, aquellos que trabajan en gestión, en cuestión de calidad, lo tienen bastante claro. Los procesos de calidad tienen audiencias, hay información que se produce a las cuales uno quiere atender con ese proceso, ¿no? Entonces, hay procesos donde esas audiencias están destinadas a actores internos, sobre todo aquellos, por ejemplo, que están vinculados con planificaciones estratégicas. Digamos, la fundamentación principal tiene que ver con el cumplimiento de alimentar procesos de mejora y de planificación dentro de las propias instituciones, más allá de que, entre otras cosas, como lo demuestra la recientemente tesis defendida de la doctora Peñalosa en Argentina, en las universidades venezolanas muchas veces esa planificación está hecha no para el consumo interno, sino para el consumo externo y cumplir con los requerimientos públicos. Digamos, lo que hay ahí, un ruido del proceso. Hay procesos más orientados a la audiencia interna y procesos de control más vinculada con el control externo, o sea, tanto disciplinar como público, esos procesos. Entonces, uno empieza a ver distintos tipos de procesos vinculados con esos destinatarios también. También hay factores, ¿no? Y aspectos que tienen que ver con qué contenido se evalúa y qué no, y qué criterios se utiliza, digamos, ¿no? No todas las evaluaciones evalúan lo mismo. Por ejemplo, hay ciertas tensión entre evaluar procesos que implicaría más información para la toma de decisiones de la gestión, ¿sí? Y evaluar resultados, que serían indicadores, por ejemplo, de aprendizaje de estudiantes, que se vincularía más con la descripción, la categorización de las instituciones, el control más externo, más que audiencias externas, ¿no? Más allá de que eso se puede después orientar la toma de decisiones de la gestión de las instituciones, ¿no? Pero hay una tensión entre modelos que, digamos, desarrollan más evaluación de contenido que criterios o contenidos vinculados con los resultados. Hay otro aspecto muy importante también que tiene que ver con el momento, la obligatoriedad, la voluntariedad de los procesos. En muchos casos, la teoría de la evaluación formativa, después hablaremos de eso, es necesario, digamos, un momento voluntario de decidir entre los distintos actores de una institución, poner en marcha el proceso y después vincularlo con la planificación estratégica. Y en algunos casos, procesos de evaluación y acreditación son obligatorios,
por normativas de los países, o incluso son obligatorios porque vence ese juicio temporal, por ejemplo, una resolución de acreditación, y por lo tanto hacen obligatorio volver a renovar ese juicio de acreditación. Esa obligatoriedad a veces es formal, pero como en otros sistemas, por ejemplo en el mexicano, es cuasi obligatorio, no por cuestiones formales, sino por cuestiones financieras. Cuando la consecuencia de un proceso de aseguramiento de la calidad está vinculada directamente con financiamiento, como es el caso de México, perdón, no pasar por un proceso voluntario de aseguramiento de la calidad puede conllevar perder muchos fondos. ¿Sí? Fondos para la institución, para el desarrollo de la investigación, del posgrado, etc. Entonces lo vuelve cuasi obligatorio. En estos modelos hay distintas metodologías, ya plantearíamos la metodología dominante, ¿no? Y procedimientos de visitas y de constitución de espacios, momentos internos y externos de los procesos de evaluación. Hay también una tensión entre una metodología asociada al proceso de evaluación a partir de un ciclo interno y un ciclo externo, que ya presentaremos, con una metodología basada en evaluación externa, sobre todo de aprendizajes de estudiantes, pero también de otros temas, como veremos, digamos, donde no participa prácticamente la institución, en el proceso de evaluación, ¿no? Y que ya mencionaré, ¿no? Y hay ciertas tensiones entre estos modelos. También estos modelos tienen asociado a forma de recoger información, por lo tanto, las estrategias, el tipo de técnica que se usa, el tipo de información, más cualitativo, más cuantitativo, en los procesos también difieren, ¿no? Entre sistemas y sistemas, ¿no? No siempre los mismos, y también difieren los responsables, ¿no? Hay veces que son organismos públicos, otras veces que son las propias instituciones, otras veces que son cuerpos colegiados disciplinares, privados o asociados a partir de organismos de las universidades, expertos en evaluación, etcétera, etcétera. Cambia el tipo de agente y quién tiene, sobre todo, el rol de evaluador, digamos. Y también cambian las evaluaciones y los procesos de aseguramiento de la calidad según sus consecuencias. Sobre todo en algunos tipos de evaluaciones las consecuencias no son directas, por lo tanto hay que hacer un esfuerzo para vincular la evaluación con el espiral de calidad que lleva a Bueno, como mencionábamos, el caso de Brasil, de Argentina, sobre todo, en algunos casos, digamos. El doctor Martín Ayelo acaba de abandonar la reunión. Vamos a esperar a que él vuelva a conectarse. Ya llegó. Ok. Doctor, había abandonado un momento, ya está de regreso. No entiendo. No entendí bien, Silvela. ¿Podría compartir otra vez la presentación? Fue que por un momento se fue la señal. Sí. ¿Ahí está bien? Ajá, está comenzando, sí. Muchas gracias. Gracias. No, perdón. Entonces, gracias por avisar.
Entonces, hay distintos conceptos, digamos, desarrollos conceptuales del aseguramiento de la calidad, como decíamos, en distintos países las evaluaciones institucionales como proceso formativo de las instituciones de educación superior. En algunos países también, por ejemplo en Brasil, hay una tensión entre la evaluación de aprendizajes y estos procesos de evaluación institucional, ¿no? Que son modelos distintos de evaluación. En otros sistemas hay, o en los mismos a veces también conviven, evaluación y acreditación de instituciones con criterios comunes, ¿no? Estos criterios comunes, no lo utilizo en español, digamos, pero las acreditaciones básicamente son procesos de evaluación a partir de criterios previamente establecidos que son comunes a todas las unidades que se van a evaluar. Por ejemplo, posgrados en el área de gestión, ¿no? Posgrados o doctorados, o carreras de ingenierías, digamos. Y esos criterios comunes, que son aplicados normativamente a ese universo de instituciones o programas, se les denomina también estándares, ¿no? Entonces, en general, las acreditaciones de posgrado, como ha habido a partir del sistema de acreditación de estudios de posgrado en Venezuela, como fue la acreditación en Brasil o en Argentina, hay, digamos, hay acreditación tanto de programas disciplinares, de grado y de posgrado, sobre todo se comenzó con posgrado, pero también hay desgrado, y evaluación y acreditación de instituciones, que implica otro tipo de foco, ¿no? No tanto el conocimiento disciplinar, sino la gestión de una institución y como un modelo más integrador y global, que compite con el modelo de evaluación institucional, digamos. También, todos estos modelos son modelos de evaluación ex post, pero también hay modelos de evaluación para la autorización y el licenciamiento, que son modelos que utilizan toda la sofisticación de la producción de información vinculada con la evaluación y acreditación universitaria para aplicarlo al primer momento, o sea, al momento de autorización de la universidad, ya sea pública o privada, y que se han aplicado en distintos sistemas, por ejemplo, en Chile, para las universidades privadas en Argentina, para ciertas instituciones de educación superior en Paraguay, etcétera, etcétera. Y por otro lado, creo que el caso más claro es el de Colombia, hay evaluación de 2 niveles, cuando el sistema de evaluación o acreditación, primero evalúas criterios mínimos de calidad de programas o instituciones, y después, cuando estos programas e instituciones han asegurado ciertos criterios mínimos de calidad, plantea otro proceso de acreditación más exigente, como la acreditación de alta calidad, ¿no? Y eso es lo que pasa en Colombia. Cuando decíamos cómo estos procesos, cuáles fueron los procesos que dominaron, el modelo que dominó, podemos encontrar este modelo que compite con el modelo de evaluación externa a partir de aprendizajes, de una agencia externa que evalúa todas las instituciones igual, ya veremos, por ejemplo, la de los rankings, ¿no? Pero en general los procesos de evaluación y acreditación tienen algo similar, aunque no son iguales, tienen este proceso, que es un momento interno, de evaluación interna o autoevaluación, obviamente las evaluaciones formativas vinculadas con la evaluación institucional son autoevaluaciones, no necesariamente las acreditaciones, que implican organización y planificación interna del proceso, producción de la información también, ¿no? O sea, la producción de la información está a cargo de las instituciones, desarrollo del proceso y informe con plan de mejora, ¿no? Esto se combina con un proceso de evaluación externa normalmente, donde hay una confirmación, digamos, una conformación de pares evaluadores, de jurados que emiten un juicio sobre evaluación a partir de un análisis del informe que se ha desarrollado internamente, en muchos casos implica visita al programa o a la institución o no, y se genera un informe externo, pero que no es el informe final, sino que
El informe final es un proceso de consistencia entre los dos informes, de informe preliminar y por lo tanto de discusión entre los distintos agentes sobre el informe final, que puede, según el tipo de modelo, llevar a un tipo de resolución formal, cuando es un proceso normativo, por ejemplo las acreditaciones, o un informe más general orientado con propuestas de planes de mejora que se debería incorporar a la planificación. Como decía, es muy importante para mí vincular este tipo de procesos a paradigmas científicos de producción de conocimiento. La evaluación es una actividad práctica, pero sistemática y basada en paradigmas científicos de producción de conocimiento, y eso se asocia a modelos de evaluación también, ¿no? Uno puede decir que hay paradigmas más racionalistas, positivistas, vinculados con el aislamiento de variables y su estudio, que requieren de generalizaciones, conocimiento normotécnico y similitudes en objetos, y eso permite a su vez agrupar la información, generar categorías de instituciones, programas, etc. Y hay otro tipo de paradigmas de información que entienden que las realidades son múltiples, que son difíciles de unificar, que no se pueden aislar la parte, por lo tanto hay que hacer un análisis holístico, contextualizado, diferenciado de cada uno, y eso genera distintos tipos de modelos de evaluación de aseguramiento de la calidad, un modelo más formativo vinculado a este último paradigma que se mencionaba, ¿no? Que basa la calidad y la discusión de la calidad sobre una discusión entre participantes y evaluadores, el intercambio abierto, tolerante, dirían McDonald y Strones, que son teóricos antiguos de la teoría de la evaluación democrática y formativa, y por otro lado, un tipo de evaluación sumativa, de control, de rendición de cuentas, donde el Estado regula la actividad de estos actores y genera distintos tipos de dinámicas en los procesos de producción de la información, de vínculo entre la evaluación y la gestión, etc. El modelo de rendición de cuentas, de control, está más focalizado en buscar transparencia, comparabilidad, audiencias externas, mientras que el movimiento de la calidad formativo está más vinculado con la individualización institucional, las audiencias internas, generar confianza para que esa institución pueda mejorar. Y entonces vemos cómo estos dos modelos de evaluación formativa y sumativa, la formativa se orienta básicamente como finalidad de la mejora. De estos momentos que mencionamos, lo importante es el momento interno de autoestudio, los criterios son producidos autónomamente, las consecuencias son indirectas, por lo tanto hay que hacer un esfuerzo mayor para vincular las consecuencias de la evaluación institucional, formativa, con, digamos, las tomas de decisiones de gestión, que son entendidos estos procesos como la búsqueda de mejores condiciones para el desarrollo de los procesos universitarios. En cambio, la evaluación formativa está vinculada más con rendir cuentas, el momento externo de la evaluación, el cumplimiento de estándares preestablecidos, consecuencias directas por cumplir o no cumplir con esos estándares preestablecidos, y la calidad entendida como consistencia hacia esos criterios. Por tiempo voy a pasar a alguna agencia, digamos, y voy a tratar de hacer un resumen de cómo está, cuáles son las experiencias nacionales en general y vinculadas con la gestión, para no alargarme tanto el tiempo. Como decíamos, uno de los grandes sistemas muy importantes en México, además de la COPAES, a partir del 2000, se generó la COPAES, que es una agencia muy generalista, que a partir de lo que llamamos antes CONAEVA y los consejos interinstitucionales de evaluación de la educación superior, que eran disciplinares, generaron un modelo de una agencia generalista y agencias disciplinares, por ejemplo, para educación, para ciencias sociales, para administración, para ingenierías, etcétera, etcétera, que acreditan programas institucionales. Programas disciplinares, perdón. Con mucho financiamiento asociado, o sea,
pasar un proceso de acreditación implica una inversión, no solamente para mejorar la institución, sino para pagar a esa agencia disciplinar para pasar por un proceso, pero es una inversión que después tiene mucho más beneficios si uno pasa la acreditación, puede recibir mucho más financiamiento, ¿no? Pero genera una atención también a partir de ciertos indicadores que se pueden identificar mejor en los procesos que son vinculados con la investigación y con la docencia de posgrado, y una discriminación hacia la docencia de pregrado, sobre todo en los primeros años, y de la docencia en general. Ustedes saben que en Sudamérica, Bolivia, Argentina, México, Uruguay, Paraguay, Brasil, no se llama pregrado de primer grado, a los primeros estudios, sino se llaman directamente grado. Hay una diferencia de concepto que es cómo se llaman en el resto de América Latina. Como decíamos, otro de los ejemplos paradigmáticos fue Brasil, donde por un lado se mantuvo el sistema de acreditación por categorías de CAPES de posgrado, que es muy estricto, que está vinculado al financiamiento también, y desarrolló a partir de hace 10 años más o menos el Sistema Nacional de Evaluación de la Educación Superior, el SINAES, con sistemas dentro, ¿no? Y por ejemplo, un aspecto muy importante que es el examen nacional de desempeño de estudiantes, el ENADE, que lo que hace es tomar pruebas a estudiantes que están entre el 60% de la carrera de pregrado, ¿no? Como indicador de la calidad de esa carrera. Pero a su vez compite dentro de este Sistema Nacional de Evaluación con procesos internos vinculados con procesos de evaluación institucional, como mencionamos, a partir de un proceso interno y una visita externa, etcétera, etcétera. En Argentina, a partir de la ley, hay dos grandes áreas, ¿no? Acreditación de instituciones, de programas de posgrado. Todos los programas de posgrado se acreditan con un solo estándar, digamos. Hay estándares para especializaciones, maestrías y doctorados, pero no por cada una de las áreas disciplinares. Y después se acreditan carreras de interés público, no todas las carreras de pregrado, con estándares específicos para medicina, para ingenierías, para psicología, para abogacía, ahora, veterinaria, etc. A su vez, hay procesos de autorización de instituciones privadas, que son provisorias y definitivas, y aquellas universidades que tienen autonomía, ya sea privadas o públicas, se desarrollan procesos de evaluación institucional orientados a la mejora de los procesos. Para el resto, veíamos que este modelo de doble velocidad que tiene Colombia, ¿no? El de registro calificado como primer criterio de acreditación de programas e instituciones de nivel mínimo y de acreditación de excelencia como segundo paso. Uruguay, los procesos hasta mediados de los años 80 había una sola universidad, y ahora que es la UDELAR, que era la pública, después empezó a haber universidades privadas y alguna nueva universidad, por ejemplo, pedagógica o tecnológica, pero todavía la UDELAR mantiene cerca del 90% de la cantidad de los estudiantes, ¿no? Y entonces los procesos son de evaluación institucionales más procesos de control externo de universidades privadas, pero el 90% de la actividad universitaria está en la UDELAR y se realizan procesos de evaluación institucional hacia adentro. El Paraguay creó una agencia nacional de evaluación de la educación superior. Ustedes saben que en muchos sistemas de educación superior se divide entre universitaria y técnica, y por ejemplo en ese nivel. Y la ANEAES abarca todo, ¿no? Hacia acreditación de instituciones y de programas de todo. Yo hace un par de años terminé de diseñar un modelo de acreditación de los institutos de formación docente en Paraguay en ese marco. Ecuador fue muy resonante también, porque a partir de hace 15 años se empezó a reformar el sistema, había muchas instituciones, y se empezó a depurar las instituciones a partir de una evaluación que hacía
se hace, ahora CASES, sobre las universidades con distintos indicadores, básicamente cuantitativos, y que generó primero 5 categorías de universidades, la 5ª categoría cerraron esas universidades, y las 4 tuvieron un periodo para adaptarse y entrar en el 3er nivel, lo que depuró mucho el sistema de universidades ecuatorianas. Ahora, en los últimos años, eso se flexibilizó, cambió el ritmo, y tiene otro perfil. Finalmente Centroamérica tiene un Consejo Centroamericano y el Mercosur también, que son los países básicamente del mercado común de Sudamérica, que estuvo incorporado en una época a Venezuela, que son Argentina, Paraguay, Brasil y Uruguay, con países asociados como Bolivia y Chile, generó un mecanismo de acreditación de carreras de grado, de algunas carreras de grado, ¿no? que se incorporaron. Para ir terminando, una primera visión crítica sobre estos procesos. Primero, que prevalecieron procesos basados en estándares, ¿no? En el cumplimiento de esos estándares, más que en procesos vinculados con internos, a necesidades internas de las instituciones y vinculadas con procesos de planificación estratégica. Esto genera falta de desarrollo de lo que entendemos la calidad como pertinencia, o sea, la calidad como adaptación a las necesidades del contexto. Porque los estándares están más allá del contexto, ¿no? Trascienden esos contextos, ¿no? Y tienen esa potencialidad, pero bueno, tienen la debilidad de no adaptarse tan claramente a los contextos, por lo tanto, hay más desarrollos vinculados con eso. Hay un fuerte rol de las agencias de evaluación de la calidad, del surgimiento de agencias tanto disciplinares como generalistas. Hay, en los casos de evaluación, sobre todo de carreras disciplinares, una visión sesgada de una crítica curricular a los estándares, porque los estándares generan una propuesta curricular y por lo tanto falta de adecuación y flexibilidad de ciertos estándares curriculares, que sobre todo en ciertas áreas que van cambiando mucho, por ejemplo, sistemas. Eso puede generar un retraso muy importante del doctorado. Hay una visión, digamos, la calidad como adecuación a los estándares, hay una visión mecánica y simplista de cómo cambian y cómo se gestionan las universidades y las unidades académicas que son sujetos de estos procesos de evaluación, ¿no? Objetos de estos procesos de evaluación. Y que tienen que ver que, si no se cumple con algo y hay una normativa que dice que se cumple, la institución automáticamente cumple con eso, ¿no? Y eso no necesariamente es así, hay instituciones que es más fácil gestionar los cambios y otros que no, producto de cómo se toman decisiones y el tamaño de la institución, y no necesariamente ir tomando decisiones en relación a cómo van cambiando los estándares o la relación con los estándares es positivo porque genera mucho cambio permanente, mucha atención en eso y no en programas más a largo plazo, ¿no? Y por el otro lado, sobre todo esto es muy claro en México y en parte en Chile, hay una prevalencia en los procesos de cómo se puede evaluar y eso, cómo se vincula con financiamiento, cómo se puede evaluar la docencia, sobre todo la docencia de pregrado y los primeros años de la enseñanza, ¿no? Y eso genera una orientación de recursos dentro de las instituciones y cómo la gestión institucional prefiere invertir en ciertas dimensiones de la actividad universitaria que es más fácil que sean reconocidas y asociadas a financiamiento, por ejemplo, la investigación y los programas de posgrado, que el resto. Y finalmente, entendiendo, digamos, cuáles son las conclusiones o tendencias que se están desarrollando, es importante, por ejemplo, como hizo el modelo paraguayo, incorporar no solamente en los casos que los sistemas de educación superior sean lo que técnicamente se llama binario, ¿no? O sea que hay universidad, digamos, sistema universitario y de educación técnico superior, que se incorporen, que la evaluación permita dialogar entre estos dos subsistemas, incorporar a los estudiantes y a sus huesos en los procesos, digamos, como forma de incorporar
uno diría en términos de gestión de la calidad de las empresas, digamos, los consumidores, ¿no? No es lo mismo. Y había mucha discusión sobre eso, pero son sujetos fundamentales dentro del proceso y hay que incorporarlos de alguna forma, hay que estudiar cómo se incorporan de esa forma. Venezuela fue una de las pioneras en la educación virtual, parte de eso tuvo que ver, digamos, alguien que fue viceministro, que la doctora Peñalosa y yo conocemos muy bien, que es el doctor Miguel Ángel Escotet, hace ya cerca de 50 años o de 40 años, y hay que ver cómo, sobre todo en esta situación de pandémica, cómo la educación virtual se incorpora, y ya sea independientemente o a partir de la combinación de los procesos de educación presencial y virtual a los procesos de gestión y aseguramiento de la calidad, y cómo impactan, y esto es importante, cómo impactan los modelos internacionales y sobre todo estos modelos basados en ranking, ¿no? Que en general todos conocemos, y que no solamente impacta en la opinión pública, sino que ya empieza a impactar en la toma de decisiones para la gestión de las instituciones educativas, porque parte de estos rankings se basan en la necesidad de una visualización de las actividades de las universidades, ¿no? Por tanto, si tienen visualización, es más fácil que aparezcan en el ranking, o sea, que sean sujetos de evaluación. Y entonces hay una serie de actividades vinculadas con, digamos, cómo, por ejemplo, las publicaciones de los investigadores de las universidades recogen la afiliación institucional de esos investigadores, o cómo todas las actividades de las universidades están reflejadas de tal forma que generen un tipo, no tanta calidad sustancial, que puede ir de la mano, pero sí, sobre todo, visualización de esa productividad. Y eso afecta mucho también la gestión de las instituciones de educación superior, y es un desarrollo investigar, que no hay tanto, cómo esta aparición de los rankings afecta la gestión, la evaluación de las instituciones de educación superior. Bueno, muchas gracias por el tiempo, no sé si tomé demasiado o no, traté de ser bastante rápido. Muchas gracias, doctor. El tiempo estuvo excelente. Bueno, el doctor nos hizo un excelente recorrido desde los orígenes de la evaluación y acreditación de estudios universitarios en América Latina. Hizo énfasis en aspectos políticos y conceptuales de la evaluación y el aseguramiento de la calidad en América Latina. Además, nos habló de los modelos de la evaluación, etapas del proceso y su relación con la producción del conocimiento científico y su relación con los paradigmas. Para finalizar, nos presentó conclusiones sobre las tendencias que se están desarrollando en este momento. Podemos proceder a las preguntas. Llevo el orden, ustedes pueden ir levantando la mano o por los mensajes pueden ir también indicándolo para que así el doctor vaya respondiendo. Gracias, César. Oriana, adelante. La escuchamos. Hola, buenos días para todos. Bueno, muchísimas gracias al doctor porque de verdad excelente ponencia con respecto a toda la parte del sistema evaluativo. Algo muy interesante, no solo para los que somos estudiantes, sino también para los que somos docentes. Bueno, más que una pregunta, quería hacer como una acotación de que independientemente en el tema de la conclusión que señala el doctor, una de las tendencias a la que tenemos que tenerle bastante cuidado y como que incluir en todos los aspectos cuando vamos a desarrollar algún contenido, ya sea como estudiantes o como docentes, es el desafío de la educación virtual a distancia. Por lo menos aquí en Venezuela, y lo estamos viendo aquí mismo en el doctorado, ha sido un cambio de paradigma completo poder incorporar la educación virtual
a nuestro día a día. Lo vemos tanto en nuestros hijos que están estudiando primaria y secundaria, y lo vemos nosotros a nivel universitario, como docentes universitarios y como estudiantes de un doctorado. Entonces, pues le quería preguntar al doctor qué estrategias evaluativas considera él que son las más importantes o las que les tenemos que tener mayor atención a la hora de evaluar en este nuevo entorno virtual y a distancia. Muchas gracias. Bien. Cuando uno focaliza, bueno, creo que César también hizo una pregunta similar, ¿no? Vinculada con la evaluación de las instituciones por el chat. Después trataré de responder a lo que dice Pedro. Por un lado, ustedes saben, ¿no? Por ejemplo, cuando estudian una temática, y, por ejemplo, de evaluación de aprendizajes, y los que trabajan aspectos curriculares, como con educación, ¿no? Gestión de calidad en las organizaciones, y presupuesto. O sea, a veces son como mundos distintos que están, digamos, vinculados, pero que son, a veces, digamos, en la academia no se vinculan, o en la práctica profesional se vinculan. Eso pasó con la educación a distancia y los sistemas de aseguración de la calidad, en general. Y hubo muchos esfuerzos para vincularlos y no tantos resultados positivos, digamos, ¿no? Hay modelos y demás, pero lo que genera también, a veces, es que cuando se hacen normativos, los procesos de evaluación de programas o de campus virtuales, hacen que todo vaya rígidamente dentro de la propuesta virtual, ¿sí? Entonces, bueno, yo evalúo programas virtuales, y los programas virtuales están todos ahí. Y entonces no puede ser nada presencial, o sea, y genera, digamos, como algo, un tipo de oferta encapsulada. Sin embargo, todos entendemos que cada vez más, incluso después de la pandemia, no vamos a volver a dar clases de la misma forma, ¿sí? Lo que funcionó, o sea, yo tengo una necesidad de verme con mis estudiantes y mis colegas enorme. Ahora, hay cosas que funcionaron que vamos a mantener, ¿sí? O sea que hay un límite de cómo vemos la integración de los recursos y de las prácticas de docencia y de investigación, etcétera, en la universidad, que tenemos que verlas integradas. Dicho esto, hay que entender que en algunos sistemas lo que se empezó a hacer fue a certificar campus virtuales u ofertas, por un lado carreras virtuales, pero también campus virtuales de instituciones, ¿no? Y eso permite que si yo tengo certificado en un modelo digamos, virtual de educación a distancia, me permita, dentro del proceso presencial, incorporar espacios virtuales, ¿no? Y creo que por ahí va en cómo se integran lo que llamamos modalidad virtual y presencial, digamos, que de hecho ya están integradas, y lo que hay que hacer es tratar de encontrar criterios que aseguren la calidad básica de los campus virtuales, pero a tu vez generen cierta flexibilidad para poder integrar dentro de las ofertas de educación presencial espacios virtuales, digamos, ¿no? Ya sean materias independientes virtuales, o sea, asignaturas, seminarios, o espacios de esas estrategias dentro de esas actividades presenciales que nos permitan flexibilizar el modelo, integrar, adaptarnos al trabajo también, que cada vez es combinado, digamos, ¿no? Y que sea más reflejo de los trabajos actuales, que en general son semi-blended, ¿no? Como se dice también, ¿no? Yo pienso que esa debería ser la estrategia. Y lo mismo a efectos pedagógicos curriculares, ¿no? Uno tiene que pensar no modelos rígidos de integración de recursos digitales. Muchos de los trabajos hablan que los recursos digitales no son neutros por sí, sino que se valoran en una interacción. Entonces, entender el uso del recurso digital en esa interacción. Yo del año pasado, creo que en distintas universidades hice 3 veces el mismo curso,
la interacción fue totalmente distinta y el tipo de recurso que tuve que interesar, o sea, había diseñado de la misma forma, pero después en la interacción tomé decisiones donde tuve que privilegiar un tipo de estrategia más que la otra, porque respondía más a una que a otra los estudiantes, eran de distintos lugares. Entonces, eso, digamos, los procesos de búsqueda de mejores condiciones tienen que ser sensibles a eso, digamos, me parece. Gracias, doctor. ¿Qué beneficios y adversidades traerá esta pandemia para la evaluación y la gestión de las instituciones? Nos pregunta César, en este mismo orden de los cambios con respecto a la educación virtual. Sí, yo pienso que va a, digamos, beneficio en relación a, va a ser, digamos, el reconocimiento de la integración de las modalidades, me parece. Genera también un problema, ¿no? Hay muchos estudios también que generan problemas de digamos, creo que la mayoría, si son docentes, hemos trabajado más el año pasado que este año, que el año anterior, ¿sí? Sí. No es que no trabajábamos antes, pero y con nuestros propios recursos, digamos. Entonces, eso genera también una discusión que hay que, digamos, que hay que ponerla en manifiesto, ¿no? En cómo se regula el trabajo, cómo se integra, cómo se piensa la gestión de los docentes. Digamos, si uno es un responsable académico o de planificación y demás, está vinculado con, bueno, cuántas horas de docente tengo que dedicar para esto, digamos, ¿no? Que antes era muy fácil, ya empezó a cambiar esto con lo que llaman los espacios europeos de educación superior y demás, ¿no? Donde antes era muy fácil, digo yo que nunca lo hice, pero las horas de docencia las planificaba con cantidad de horas de clase, ¿no? O sea, yo necesito tantas horas de clase, tantas horas de docencia. Ahora, cuando cambió el paradigma y las horas, digamos, la actividad académica no se mide por horas de clase, sino que se mide por actividad de los estudiantes, ya no hago cantidad, o sea, no es tan mecánica la planificación del recurso humano, ¿se entiende? Se empezó a complejizar. Entonces, eso también ahora con la educación a distancia también se complejiza. Porque, por un lado, permite acceder a muchos más estudiantes, pero a su vez necesita, sustancialmente, una mayor interacción dentro del campo virtual. Por lo tanto, mayor cantidad de horas de trabajo en la interacción. ¿Sí? Entonces, por un lado, permite con menos profesores llegar a más estudiantes, pero después, en el proceso, uno ahí tiene que incorporar mucha cantidad de horas de trabajo. ¿Sí? Entonces, eso tiene que incorporarse en la gestión y en la planificación. Sí, definitivamente es necesario. Pedro nos indica que es importante la ecoevaluación en el contexto presentado. Bien, en relación a eso, hay modelos, que es lo que digamos, los modelos más vinculados con la evaluación institucional y demás, que es lo que los primeros teóricos llamaban modelos de evaluación democrática, ¿no? Que implica que los distintos sujetos participen en el proceso de evaluación, digamos, los distintos profesores, investigadores, gerentes y demás de la institución participen en el proceso de evaluación. Para eso uno necesita generar, igual que si estuviéramos en el aula, generar un contexto de confianza donde las opiniones y los juicios vertidos ahí no van a ser usados en mi contra. ¿Sí? Y para generar coevaluación y evaluación democrática, ¿no? Y que me permite participar y saber que yo voy a ser responsable de mi participación, pero si digo algo, no es que después me van a sancionar por eso. Y eso es muy importante para esos modelos, generar contextos de confianza, o sea, que la gestión institucional, para vincularlo con, digamos, con la temática del posgrado, del doctorado, que la gestión institucional genere confianza, textos de confianza que ayude a la participación de los distintos actores. Excelente, sí, debe haber mucha madurez en eso. Excelente, doctora Aiello, nos dice José. Muy buen tema. Mi pregunta es si existe alguna propuesta de evaluación internacional que permita evaluar los países y sus universidades. Pregunta si esto está relacionado con los rankings internacionales. Bien, Sí. sí. Ajá.
Bueno, y si estos parámetros de mediciones son fiables en cuanto a la calidad institucional. Bien. Hay dos grandes experiencias, que son las experiencias, las primeras experiencias, que son las experiencias internacionales, regionales, de acreditación sobre todo, que por ejemplo Centroamérica tiene un consejo de acreditación regional, que el Mercosur tiene, que primero era el MEXA, que era el mecanismo experimental de acreditación, y ahora se llama Arcosur, que es el sistema de acreditación del Mercosur, que son procesos basados en acreditaciones, en evaluación por estándares nacionales, que después lo que se hace generalmente es que se articula entre distintos procesos nacionales y se genera un proceso internacional, regional, ¿no? Es un poco lo que quiso hacerse en Europa también, en algunos casos. Entonces, ese es un modelo, digamos, un modelo que lleve del modelo nacional, agrupe, digamos, ¿no?, distintas experiencias, tradiciones, y genere un modelo regional, básicamente. Esa es experiencia. Digamos, en América Latina está la de Centroamérica y está la experiencia del Mercosur, del Arcosur, que el Arcosur acredita 5 o 6 carreras nada más, ¿no?, de grado, de pregrado, y el beneficio que tiene es que digamos, cada agencia hace su proceso con los criterios internacionales y a veces participan pares evaluadores internacionales. Y la consecuencia que tiene es que el título de las carreras que están acreditadas por el Arcosur tiene validez directa en el resto de países. O sea, yo no tengo que convalidar, ¿sí? Si yo tengo un título de agronomía de una universidad en Argentina que pasó por el proceso de Arcosur, yo no tengo que convalidarlo si voy a Uruguay, a Brasil, a Paraguay. Claro, Me sirve como si fuese paraguayo, ¿sí? Entonces tiene un aspecto positivo. claro. Ese es un caso. El otro caso son los rankings, ¿no?, que estamos mencionando acá muchos. Bueno, los rankings son el otro modelo, son estos procesos externos. El ranking se hace en Shanghái, en Londres, etcétera, etcétera, ¿no?, que se basan a partir de formas de medir ciertos indicadores de la actividad institucional, ¿no? Pero claro, uno de los problemas que tienen los rankings tienen mucha potencialidad, que son una potencialidad en comunicación. O sea, uno publica un ranking en una página web de Shanghái y lo lee cualquier persona digamos, en Mérida, en Caracas, en Buenos Aires, en Cúcuta, en Lima, ¿sí? Trascienden esos. Ahora, es como dice la teoría de la manta corta, ¿no? Si yo me cubro mucho el cuello, se me descubren los pies. Entonces, ¿qué pasa con esos sistemas? Pueden tener menos, digamos, validez interna esa información, porque, por otro lado, ¿cómo ese ranking llega a medir fiablemente la UNED? ¿O conoce la existencia de una universidad en la Amazonía brasileña, en el oeste de la Amazonía brasileña, digo yo? ¿Sí? O en la Patagonia argentina. Y el impacto que tiene, digamos, estas ideas de los límites que tienen estos rankings son cómo evalúan la pertinencia de ese proceso educativo, de esa oferta educativa. Porque posiblemente, por ejemplo, la justificación, uno puede estar de acuerdo o no, o la justificación de las misiones venezolanas tiene que ver con que hay que desarrollar una oferta educativa en un lugar donde no hay, ¿sí? Y eso pasa en muchas partes de América Latina. Entonces, esa oferta educativa no se puede medir con los mismos criterios que una universidad urbana que tiene 100 años de antigüedad y que tiene otro tipo de estudiantes, etcétera, etcétera. Otro tipo de recursos de discusión. Entonces, esa es la discusión. Ahora bien, los rankings no... Uno critica los rankings hasta que empieza a ser evaluado positivamente en el ranking. Y eso ya lo he visto, ¿no? Entonces,
No, los rankings no, son reduccionistas además. Hasta que en el ranking la semana pasada me fue mejor que las otras universidades, digo, pero esto es objetivo. ¿Sí? Entonces, están haciendo efecto en la gestión, hay que estudiar eso. Está poco estudiado sistemáticamente, hay que estudiarlo. Y, por ejemplo, hay una normativa del Ministerio de Educación de Perú, creo que en el Ministerio de Educación, que reconoce que solamente los títulos extranjeros van a ser reconocidos de aquellas universidades que estén entre las primeras 500 de los diversos rankings. Ahora bien, es rarísimo porque hay una sola universidad peruana entre los primeros 500. O sea que uno reconoce eso, pero si haríamos lo mismo con las universidades peruanas, en Venezuela, en Argentina además, solamente reconoceríamos los títulos de una sola universidad. O sea que es muy raro lo que está pasando. Hay que, por un lado, ser calmo, pero estudiarlo. Digamos, no hacer lo mismo que hacíamos hace 10 años, que decir, bueno, no sirve, es algo de los medios, los diccionistas, no. Ya empieza a tener efecto en los sistemas y empieza a tener efecto en la gestión de las instituciones también. Elías Jaime nos indica por aquí que qué estrategias o desafíos se deben asumir en el caso de las instituciones de educación superior frente a los pocos recursos que asigna el Estado para el buen funcionamiento y más aún pues para sostener los procesos de aseguramiento de la calidad. Bien, ese es un problema importante, digamos, ¿no? Esta doble medida que a veces el Estado usa los procesos de aseguramiento de la calidad para controlar, pero por otro lado no pone los recursos para el desarrollo de procesos de calidad. Puede pasar en Venezuela, puede pasar en Argentina. A mí me pasó a intervenir en un proceso de evaluación de institutos de formación docente en Paraguay, donde los directores de los institutos decían, bueno, pero tenemos menos recursos, o hay dimensiones que nos evalúan, que son los recursos, porque, claro, en cualquier proceso de aseguramiento de la calidad, ya sea de una institución universitaria, educativa o de salud o demás, uno evalúa los recursos con que cuenta, ¿no? ¿Sí? La infraestructura, el edificio, si son adecuados o no. Y muchas veces de eso, el Estado te evalúa por eso, y el que es responsable de eso es el Estado. Entonces, me tocó plantear en el diseño de un sistema de acreditación de institutos de formación docente en Paraguay ese tema. Así, bueno, no se le puede pedir eso. Se puede abordar de distintas formas, pero bueno, otra cosa, la evaluación y el aseguramiento de la calidad no resuelven todos los temas de la problemática universitaria. ¿Sí? Y efectivamente, Elías, hay un problema que resolver que tiene que ver con la negociación de los fondos y el otorgamiento o la priorización pública de fondos para la universidad y para la educación pública. ¿Es así? Y que a veces pasa por el aseguramiento de calidad y otras veces no. Es verdad que en algunos casos se ha querido utilizar, sobre todo procesos de aseguramiento de la calidad, como instrumento para financiamiento asociado con todo lo que se llama la línea de financiamiento con contratos programa. No sé si alguno sepa más de política de financiamiento de la educación y educación superior esté al tanto, pero es que, bueno, yo, a partir de un proceso sistemático de discusión y de evaluación, he generado un plan de mejora. No es algo que se me ocurrió a mí, es algo que es público y que yo hice público, que es muy difícil de hacer. Entonces, con ese plan de mejora voy y negocio los recursos. Y hay veces que el ministerio lo que hace es, bueno, genero fondos de contratos programados asociados a procesos de evaluación institucional. Entonces, si yo paso por ese proceso, después puedo financiarme con esos fondos, los planes de mejora que tengo que implementar, ¿no? Hay veces que hay planes de mejora que necesitan fondos, otros que no. Como hay veces que hay planes de mejora que están dentro de mis competencias, ¿sí? Y otras veces que no, ¿no? Por ejemplo, cuando la ley dice que, o la normativa dice que la cantidad de horas de un plan de estudios es tal, yo tengo que cumplirla, no puedo reducirla.
¿sí? Por más que crea que es mejor reducir. ¿Sí? A veces es mejor reducir cantidad de horas de docencia, mejora el aprendizaje, ¿eh? No siempre más es mejor. Entonces, hay veces que tengo la capacidad de aplicarla mejor, otras veces que no. Y hay veces que necesito financiamiento y otras veces que no. Entonces, a veces estos planes de mejora surgidos de procesos de evaluación, de coevaluación, pueden servir para instrumentos de negociación financiera. Justificados, digamos, ¿no? Porque están justificados en un proceso sistemático de revisión. Sí. César le agradece nuevamente. Pedro también está agradecido por sus respuestas y por su exposición. Excelente exposición, dice Stephanie. Gracias por los contenidos y experiencias compartidas. Luis Hernández nos indica, buenos días, en Venezuela los sistemas de evaluación para los procesos de formación a distancia han tenido una sombra de menor calidad con respecto a los sistemas presenciales tradicionales. ¿Cómo se puede revertir esta visión, doctor? ¿Qué opina? Sí. Yo pienso que es un momento de una oportunidad para eso, porque efectivamente estamos... Lo que muy, muy bien señala Luis Ramón es, había un prejuicio sobre la educación superior a distancia. Todos hemos tenido ese prejuicio sobre que no es lo mismo un título de una institución o de otra, digamos, ¿no? Ahora bien, muchos de esos prejuicios a veces son realidad, otras veces no. Digamos, es más difícil. Yo conozco instituciones públicas y privadas que han invertido mucho, no solamente en el modelo de educación a distancia, sino en vincular investigadores a ese modelo, ¿no? O sea que el modelo en educación superior universitaria no sea solamente de docencia o de dictado de clases, sino que esté asociado a docentes que estén produciendo conocimiento, ¿no? Y eso es importante. Eso cambia el prejuicio. Por otro lado, también la pandemia nos ha llevado a encontrar las potencialidades de la modalidad de distancia y a ver cómo lo integramos. Yo pienso que es un momento para vincular las dos modalidades, ¿no? O sea, para que salir con la post-pandemia nos encuentre en situaciones combinadas. Yo diría que la realidad ya es combinada. O sea, la realidad ya no es pura presencialidad, pura virtualidad. No es tampoco pura virtualidad porque hemos tenido una necesidad en nuestros momentos de encierro todo el tiempo de encontrar el momento de presencialidad, ¿no? Más allá de que hemos estado con Zoom, con Meet, con campus virtuales y demás. Pero eso da indicación también de que necesitamos la presencialidad. Ahora bien, podemos aprovechar mucho de la virtualidad e integrarlo. Yo pienso que para mí, lo que dice Luis Ramón, que es muy cierto, hay que ir hacia modelos integrales, evaluar esos modelos integralmente, tener una mirada integral de cómo se incorporan los recursos digitales, de cómo se combinan estos recursos digitales con los recursos presenciales, ¿no? Porque si no es que, ¿cómo combino lo digital a lo presencial? Lo presencial siempre es lo bueno, lo digital es lo que me ayuda a otras cosas. No, bueno, no. ¿Cómo desde un diálogo entre ambas modalidades se integra ese distinto tipo de recursos? Y creo que a mediano plazo, no tan a largo plazo, producto, desgraciadamente, de la situación que estamos viviendo, eso se va a acelerar, digamos, ¿no? Y que va a empezarse a gestionar y a evaluar de forma integrada los recursos. Sí. Con respecto a esto, doctor, también yo pienso que tiene que ver mucho con las edades y los niveles educativos, ¿no? No sé qué opina usted. Es diferente de repente con niños a nivel de secundaria o a nivel universitario, o el hecho de asumir una educación más autónoma, más independiente. Luego, bueno, el modelo de educación a distancia implica mucha autonomía. Sí. Entonces, eso es lo que más hay que tener en cuenta, digamos, ¿no? Sí. La doctora
La licenciada Rosana Chapeta nos indica que es una excelente ponencia. Doctor Martín reafirma la necesidad de que las instituciones de educación superior sean organizaciones eficientes en la gestión de recursos. ¿Qué recomendaciones sugieren para que algunas autoridades universitarias entiendan la necesidad de trabajar bajo parámetros de gestión y autofinanciamiento para lograr eficiencia y sostenibilidad? Y esto, bueno, caso Venezuela. Bien. No conozco tan profundamente el caso de Venezuela. Entiendo que también, digamos, no es el único país que que tiene un problema económico en la región y que el sistema educativo muchas veces es una de las primeras variables de ajuste. En Argentina hemos tenido muchos problemas. Eso genera, los problemas financieros generan a su vez esta falta de ejercicio sistemático de planificación de gestión. Es decir, bueno, ¿cómo me van a pedir a mí que sea efectivo si no me envían el dinero para ser efectivo? Digamos, ¿no? Que por otro lado o algunas instituciones, por otro lado he visto también lo contrario, instituciones de formación docente en Paraguay, donde producto de que el Estado no le daba los recursos necesarios, empezaron a buscar recursos y, digamos, fueron muy proactivos, en lugares que yo pensaba que... Y desarrollando actividad, digamos, capacitación permanente, vínculos con consultoría con los sectores de la comunidad, etcétera, etcétera. Pero claro, ¿no? No es lo ideal, ¿no? Pero si no, el Estado se aprovecha de eso y, bueno, ya que lo van a hacer, ¿para qué les voy a dar? Digamos? Entonces, es algo sensible. Efectivamente, sí, hay una tendencia a incorporar en las instituciones de educación superior universitarias, digamos, estrategias de gestión. ¿Qué pasa? Es que las universidades generalmente fueron instituciones gobernadas por pares. ¿Sí? Entonces, se privilegió siempre el gobierno por pares, con criterio democrático, no los criterios técnicos de gestión. Entonces, hubo una tendencia a que los cargos de gestión estaban ocupados por gente que había sido elegida democráticamente, ¿no? Entre ese grupo de personas que podía elegir, para ejercer un tipo de gestión. Y no necesariamente el que había hecho una carrera específica en el campo. Entonces hay una tensión, Ángela, conceptual, entre legitimidad técnica y legitimidad democrática, política, para el acceso a los cargos de gestión en las universidades. Se entiende que quizás en una universidad privada no exista tanto, ¿no? Porque bueno, el dueño o el consejo directivo decide quién elegir, pero en las públicas sí, ¿no? Y que tiene sus pros y sus contras, digamos, ¿no? Sobre todo para la gestión y cómo son los órganos que toman decisiones también. Porque no es lo mismo si los órganos son colegiados o unipersonales. Entonces, si son unipersonales, el proceso de discusión es distinto y el proceso de toma de decisión también es distinto. Y puede ser más asociado con conocimiento técnico de gestión. En vez, cuando el que toma la decisión es el Consejo Superior, el Consejo Académico, el Consejo Social, ¿se entiende? Muchos de los organismos que gobiernan nuestras instituciones, es más difícil vincularlo con conocimiento, digamos, específico para generar eficiencia. ¿Se entiende? Creo que Rosana, perdón, me mencionaba el tema. Rosana, sí. Ángela indica que cómo ejercer presión para que exista más inversión en las instituciones de educación superior. A ver, vinculado con la calidad, digamos, después es política universitaria, ¿no? Básicamente, tanto de nivel de las instituciones como a nivel nacional, es así. Porque, digamos, el presupuesto se define políticamente, en el buen sentido de la palabra política, digamos, en el sentido democrático de la palabra política. Ese sería. Y vinculado con los procesos de gestión, como decíamos, hay veces que
los procesos de evaluación generan cierta información sistemática que permite justificar planes de mejora, desarrollo de infraestructura, mejores necesidades para que se desarrollen mejor los procesos de educación. Si el ministerio se queja porque no aparecemos en los rankings, bueno, es que no tenemos para publicar, no tenemos para viajes al exterior, no tenemos para revistas indexadas, entonces necesito financiamiento para eso. Eso también puede utilizarse como contrapartida para justificar mejores recursos. Ahora, ¿cómo eso se genera? Tiene que ver con la política universitaria, digamos, en el buen sentido de la política. Sí, en el caso de nosotros, pues también con las políticas de Estado, ¿no? Ya, También, claro, tenemos Estado, ciertos, públicas, sí, sí. de sí, definición ya. del presupuesto, digamos, ¿no? Es decir, ¿cuánto porcentaje del presupuesto le dedico a eso? Que es muy A difícil la también, ¿eh? Por educación. ejemplo, en Argentina, para ciencia y tecnología, hubo un plan del Bicentenario que se hizo. Los planes del Bicentenario, ¿se acuerdan que estaban vinculados con los bicentenarios de las independencias de nuestros países? Que se hizo para empezar a cumplir en el 2010, y era llevar el presupuesto de ciencia y tecnología del 0,6% al 1,2% del PBI. Que no es el porcentaje de los países centrales, pero cerca de Brasil, que es el país de la región que más alto tiene. Actualmente es 0,6%. Nunca se pudo pasar del 0,8%, ni en los mejores momentos económicos, incluso aunque estaba el plan del Estado. Ajá. O sea, es difícil, Sí. sí. Sí, sí. No, y en el caso Pero de es nosotros. muy importante visualizarlo. Aquí el doctor Luis Villanueva, nuestro decano de investigación, indica: estimado doctor Ayelo, excelente conferencia, muchas gracias por sus aportes. Estefan, para Vianney, para el doctor, ¿de qué depende el éxito de un buen proceso evaluativo a implementarse en las diferentes entidades? Bien. Básicamente, para mí, creo que el éxito del proceso evaluativo depende de la calidad en la participación. Okay. Depende del tipo de proceso, la participación es distinta. Okay. En un proceso tipo de evaluación institucional, formativo, no lo digo yo, lo dicen los teóricos de la potencialidad formativa de ese proceso está en la potencialidad de participación de los distintos actores, que nos permitan, digamos, supongamos que estamos en gente que algo de gerencia conoce, ¿no? Un modelo FODA. Un modelo FODA tiene éxito si logra cierta participación que alimente ese modelo FODA. ¿Sí? Y que dé sustento y valioso eso. Eso cuando son participativos. Cuando son procesos externos, es muy importante la noción de participar en cómo son construidos los criterios externos. Los criterios externos de evaluación no es maná, que llueve desde el cielo. ¿Sí? Son hechos por las personas, digamos, en general hechos por académicos, profesionales y demás. Entonces, es muy importante entender que en ese momento que es previo a la evaluación, uno tiene que participar. Y tiene que participar, y aquel que es responsable tiene que hacer participar a los procesos. Cuando a mí me tocó diseñar el sistema de acreditación del Instituto de Formación Docente en Paraguay, hace 3 años, yo organicé, eran 40 institutos de formación docente. Y yo organicé 2 talleres con directivos de esos institutos de formación docente, que participaban en cada taller como 120 personas. O sea que más de uno por instituto, o sea, 3 o 4 por instituto. Para construir con el modelo de la agencia paraguaya, con lo que yo creía, pero con la validez de su participación, para construir los estándares. Eso genera, a su vez, validez en el proceso. No es un proceso superestructural,
Sino que cuando baja a las instituciones ya saben de qué va, ya saben. A ver, yo discutí con las instituciones, no tiene que ser lo mismo que son las instituciones, tiene que generar cambio, por lo tanto, algo le vamos a exigir más, etcétera, etcétera. Pero las instituciones no se iban a desayunar cuando viniera el proceso de evaluación qué es lo que tenían que hacer, ¿sí? Y a su vez generaba validez en el proceso, que los criterios de evaluación medían indicadores evaluables, etcétera, etcétera. Y eso está en la riqueza de la participación, que en contextos de evaluación y acreditación universitaria hay algo que no se toma tanto en cuenta, que se realiza, pero que parece algo más superficial, son los procesos de sensibilización. O sea, para lograr eso hay que lograr sensibilización de los actores en que es importante participar, ¿no? Formarlos no solamente en conocimientos, sino en actitudes vinculadas con estos procesos y con la importancia de estos procesos. Okay. Me surge una duda allí. ¿Cómo fue la selección de las personas participantes de cada una de estas instituciones, doctor? No, bueno, yo que no conocía el sistema, gané un concurso internacional que había organizado la OEI y tenía que hacerlo. Entonces, tenía que plantear un plan de trabajo. Entonces, yo no podía venir, otra profesional de que hizo el sistema de institutos técnicos, vino, les explicó cómo iba a ser el programa, Pablo. Yo no, yo lo que hice fue, me junté con la gente del ministerio, con la gente de los institutos, con la gente de la agencia, hablé con todos. Después los puse a todos en un taller, discutimos, y después hicimos una revisión de lo que habíamos discutido. En general, no es que obligábamos a todos a participar. Ahora, cuando el ministerio decía, está bueno que participen, o les daba licencia para que se trasladaran a Asunción, digamos que fue donde hicimos no todos eran de la capital, donde hicimos los talleres, ellos iban, ¿no? Cuando al segundo iban para saber si los comentarios que habían hecho se estaban incorporados, digamos, en las discusiones. Y ese es un modelo, me costó más tiempo, pero para mí quedó mejor y sobre todo va a asegurar algo que se está desarrollando ahora que va a ser mejor, digamos. Pero es eso, tener otra visión y a su vez no creer que uno tiene la verdad, por otro lado, sino que puede encontrar la verdad intercambiando con otros actores sin perder tanto el control, no es que tampoco es que yo soy. Pero creo que son formas distintas de cómo construir esos estándares también, que es importante. No siempre que sean tan externos a los procesos, a las instituciones. Que por tanto es importante mucho también el liderazgo en el proceso de construcción, ¿no? Porque si uno pone el estándar muy parecido a la realidad, la evaluación no genera ningún cambio. ¿Sí? Ahora, si yo el estándar lo pongo tan lejos de la realidad, va a ser algo muy superficial, ¿no? Entonces tengo que encontrar la forma intermedia de ir llevando hacia una mejor institución, mejor programa y demás a partir de ese criterio. Sí. Si tienen alguna otra intervención, más preguntas. Yo, mientras tanto, le tengo una pregunta, doctor. ¿Qué opina usted? ¿Qué debilidades ha observado en la evaluación de las instituciones de educación superior en América Latina? Bien. Yo creo que algo digamos, que puede... A mí me gusta más, por más que diseñé un sistema de acreditación, a mí me gustan más las evaluaciones formativas, ¿no? Las evaluaciones institucionales. Hice mi tesis sobre eso, pero a pesar de eso, y creo que es un área que también justo con la planificación, el sistema universitario en distintos momentos de Venezuela ha querido desarrollar también. Para mí, uno de los problemas es que los procesos sustantivos sean solamente burocráticos. O sea, es decir, que un proceso de planificación estratégica, un proceso de evaluación institucional,
con vista a la mejora, tiene que ser sustantivo. No lo digamos, tiene que asegurar participación, tiene que asegurar un tipo de plan de mejora viable y tiene que hacerse un esfuerzo para conectar ese plan de mejora con la planificación y los hechos reales. Esa es una gran debilidad porque no necesariamente en los procesos en América Latina pasa eso y hay una desconexión. Y muchas veces una de las causas que no pasa eso es porque se hace porque toca o porque se quiere demostrar que se va a hacer, pero no con una audiencia interna, sino con la audiencia externa. Es decir, no porque le voy a generar un tipo de información para que los actores internos tomen decisiones, sino porque quiero mostrarle al ministerio que hice o me toca hacer la evaluación institucional. ¿Sí? Como la planificación estratégica, también pasa, me parece. Entonces, ese es una debilidad. La otra debilidad es que en los procesos de acreditación nos enamoremos de los procesos de acreditación, digamos, de los estándares y de los modos que funcionan relativamente bien. ¿Qué quiere decir? Yo establezco un sistema normativo que funciona más o menos bien, no lo cambio más. Y ese es un problema. ¿Por qué? El modelo, tanto la evaluación institucional como las acreditaciones, el tipo de estándar que uno genera, si lo genera bien, genera un cuerpo normativo para atender un problema específico de ese sistema. Cuando lo atiende, después de 2 o 3 veces que ha sido acreditado, ¿se acuerdan que la acreditación tiene una duración temporal, no 6 años, 3 años? El problema de la calidad cambia. Porque si yo acredité bien, impacté en la calidad de los programas de las instituciones. Por lo tanto, tendría que modificar o los estándares o el modelo de evaluación. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué pasa? Un organismo que aplicó un estándar, ¿le funcionó? No lo modifica nunca. ¿Sí? En general. Y ese es un problema. No solamente no lo modifica, sino que nos pasa a otro. No, a mí me funcionó esto. Hagamos en otra cosa lo mismo. ¿Sí? Y ese es otro de los problemas que tienen, uno de los problemas que tienen los procesos por estándares, por ejemplo. ¿No? Que no son, porque además renovar un estándar implica mucho costo de tiempo y recursos. De gente trabajando en eso. Pablo Urbina nos indica, gracias, doctor. ¿Cuál es el peso en el éxito o no de un proceso de evaluación, gestión de calidad en cualquier organización o institución en que esté directamente involucrada la alta dirección o gerencia? Bien. Por un lado, hay dos componentes sobre eso. Por un lado, tiene que estar involucrado, pero por otro lado, tiene que dar espacio a otros. Porque si no, se genera como superestructural, ¿no? Muchas veces lo que hacen es que, digamos, el responsable de un proceso de evaluación institucional no es el responsable de la institución. O sea, tiene que ser alguien que, por un lado, tenga capacidad de decisión, pero por otro lado, asegure la participación más abierta de actores. En todas instituciones privadas o públicas sabemos que, digamos, el rector o el equipo representa a alguien y hay alguien que está en la oposición, digamos, ¿no? Es normal, está bien que sea eso, incluso. Ahora bien, cuando uno toma digamos, esa liderazgo, tiene que encontrar que sea liderazgo, pero a su vez con la capacidad de integrar visiones no oficiales. ¿Sí? Y esa es una tensión, no hay una receta, pero es una tensión importante que uno tiene que ver en esos procesos de evaluación vinculado con la gestión. ¿Sí? Porque obviamente uno tiene que ligar esa discusión más democrática con toma de decisiones más de los que están ejerciendo la dirección de una institución. Gracias, doctor. Para ir cerrando ya con las preguntas, Andrónico Varela nos indica, tradicionalmente se ha enfocado el aseguramiento de la calidad desde un punto de vista de control de cumplimiento de estándares.
para dar una garantía de calidad al Estado y a la sociedad. Sin embargo, hay un tercer elemento que es el mejoramiento continuo, difícil de alcanzar por el cambio cultural que requiere en todos los niveles. ¿Cómo promover ese cambio cultural en las instituciones y el Estado para orientarse al mejoramiento continuo de la calidad más que solo hacia el control? Perfecto, Andrónico. Coincido totalmente con lo que decís vos. Bien, hay veces donde el establecimiento de control, producto de esto que había mencionado yo anteriormente, que es la diversidad de instituciones y de programas, producto de cómo se ha diversificado el sistema de educación superior y universitario, es justificado incluso una responsabilidad pública. Quiere decir, si yo voy a poner como Ministerio de Educación o Ministerio de Universidades un sello, un timbre a un título, tengo que asegurarme que si hay una duda sobre la calidad mínima, tengo que asegurar esa calidad mínima, ¿no? Entonces, es justificable ese proceso de acreditación, muchas veces, y debería ser obligatorio. Asegurando calidad mínima, perfecto. Ahora bien, cuando yo eso lo he asegurado, el problema de la calidad cambia. Por lo tanto, la estrategia para asegurar la calidad debería cambiar. Digamos, si yo ya tengo confianza en que las instituciones aseguran calidad mínima, no necesariamente tengo que controlarla, sino que debería promover la búsqueda de la calidad, digamos, ¿no? O sea, la calidad como mejoramiento desde otro punto de vista, con otras estrategias y demás. Y otro sería el rol del sector público, ¿no? Dar confianza para que se revisen sistemáticamente las instituciones y generen planes de mejora para la búsqueda de la calidad. Ese sería, y genere también cambio cultural, porque no solamente hay un primer nivel que es de introducir procesos de revisión formativa, y otro, más sofisticado, que es introducir la cultura de la calidad, que es decir, no es que yo te doy, como yo te fomento las autoevaluaciones, vos las haces, sino que las incorporás por cultura de gestión institucional, ¿sí? Y es como un escalón más dentro de los procesos de mejora, digamos, más sofisticado, más difícil, y que implica, por ejemplo, promover unidades internas en las instituciones que sistemáticamente, como estas eran las instituciones de investigación, las unidades de investigación institucional, perdón, en Estados Unidos, sistemáticamente produzcan información para la revisión sistemática de los planes de estudio, o revisen las estrategias para evaluar los planes de estudio, las instituciones y demás, las planificaciones estratégicas, etcétera, etcétera. ¿Qué es una tendencia? Eso. Excelente. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Creo que hemos llegado al final de la conferencia. Estamos muy agradecidos por todo lo que ha compartido con nosotros, por toda su experiencia. También pues agradecemos a la doctora Peñalosa por el contacto y estamos a la orden por acá. Desde, bueno, el primer doctorado de nuestra universidad, la Universidad Nacional Experimental del Táchira, denominado Gerencia Evaluativa Tecnológica Empresarial y Educativa. Estamos muy agradecidos, nuevamente se lo indico. Muchas gracias por su participación, doctor. No, muchas gracias a ustedes por la invitación, ha sido un honor. Muchas gracias por las intervenciones, han sido muy pertinentes, me han permitido, como verán, hablar de más cosas, de algo que me interesa y que me he dedicado bastante tiempo en mi vida profesional a eso. Muchas gracias por la invitación. Como han visto, si no se lo pueden pedir a los responsables del programa, estaba en mi correo electrónico, tanto a los doctorandos como a los miembros del programa. Si quieren algún tipo de consulta, interés o demás, me pueden escribir. Dentro de mis capacidades y mi tiempo, trataré de contestarles, porque efectivamente fue un honor. Entiendo que la gente está muy puesta en el tema y que han hecho muchas preguntas muy pertinentes, por lo tanto, hay augurios de una buena productividad de tesis, entiendo, en el programa, ¿no?
Eso. Así es. Hace bastante tiempo que me dedico a los programas de educación superior, de maestría y doctorado, y me sorprendían positivamente las intervenciones. Muchas gracias, doctor. Gracias a todos los profesionales participantes, a los decanos de posgrado, de investigación, al doctor Sergio Arias, coordinador del programa, a los miembros también de la comisión del doctorado y, por supuesto, a todos los estudiantes de esta corte que inicia y que, bueno, augura muy buenos resultados. Muchísimas gracias por la participación de todos y, bueno, damos por culminada la videoconferencia. Muchas gracias. Gracias, doctor. Saludos de Buenos Aires, cuídense. Igualmente, saludos desde Venezuela, desde San Cristóbal.